Cuando Silas y yo, junto con su primer amor, quedamos atrapados bajo las ruinas al mismo tiempo, él decidió salvarlo. Morí en ese terremoto. Renací a los 17 años y ya no acepté la confesión de Silas. En cambio, corrí hacia ese adolescente herido sin dudarlo. Me arrojé a sus brazos, llorando. No dejaré que te vuelva a pasar nada. Silas, que estaba detrás de mí, palideció. ¿Por qué? ¿No te gustó esta vez? En realidad, se equivocaba. De principio a fin, nunca me había gustado. Compañerita de escritorio. Sé mi novia. Tal como lo recordaba, Silas me confesó su amor. Vestido con uniforme escolar, se detuvo frente a mí en su motocicleta con la mirada desencajada. Acababa de salir de clase y la puerta del colegio estaba llena de gente. Todos me miraban fijamente. Dile que sí a Silas. A Veri. Sí, ¿lo he hecho? Sí. Silas es muy sincero contigo. Sus amigos animaban desde un costado. La única diferencia era que parecía que era mucho antes. En mi vida anterior, me lo confesó cuando estábamos a punto de graduarnos. Ahora solo estábamos en segundo año de preparatoria. Probablemente porque no quería ni mirarlo. No noté su expresión ligeramente nerviosa. En mi vida anterior, se sentía seguro. Lo siento. No me gustas. Di una respuesta completamente diferente a la de mi vida anterior. Después de decir eso, no volví a mirarlo y me di la vuelta para irme ante el silencio atónito de todos. Silas me agarró la muñeca. Espera. Fruncí el ceño y la aparté. Retrocedí un paso con cautela. ¿Puedo preguntar por qué? Sus ojos estaban llenos de incoherencias. Después de pensar un rato. Aún así, decidí decirle la verdad para que se rindiera. Porque tengo a alguien que me gusta. Igual que Silas era yo a pesar de su primer amor. Yutian. Yo también tenía un propósito impuro al aceptar su confesión. Fue porque se parecía a Jackson desde ciertos ángulos. Durante los 3 años que estuve con Silas, como él amaba a Yutian, nunca me tocó. También me ahorré el problema de evitar demasiado contacto físico con él. Durante 3 años, había sido ciegamente amable con él. Esperando que su rostro siempre sonriera. De esta manera, habiendo cumplido mi obsesión, parecía ver a Jackson sonriendo a través de él. Pero ahora es diferente. Jackson sigue vivo. Silas es solo un extraño para mí ahora. Al día siguiente llegué a la escuela 20 minutos antes a propósito. Hablé con el tutor para cambiarme de asiento. No quería sentarme con Silas ni un minuto más. ¿Por qué quieres cambiarte para sentarte junto a Jackson?, dije en serio. Porque saca muy malas notas. Puedo ayudarlo con sus estudios. No sé si el profesor me creyó. Pero bueno. Ella estuvo de acuerdo. Cuando llevé mi mochila para cambiarme al asiento junto a Jackson, había poca gente en la clase. Unos minutos después, por fin esperé a Jackson. Me miró con un tono ambiguo. ¿Quién te dijo que te sentaras aquí? El tutor. Rápidamente eché la culpa. El tutor me pidió que te ayudara con tus estudios. El adolescente resopló con frialdad y no dijo nada. Luego retiró la silla y se sentó. Empujé el pan y la leche aún caliente sobre su escritorio. Jackson. Compré demasiado desayuno. Ayúdame a comerlo, por favor. Jackson me miró fijamente un par de segundos. Tíralo si no te lo puedes comer. Negué con la cabeza. Es un desperdicio. ¿Qué demonios tiene que ver conmigo? Su voz era fría. Sabía que se había dado cuenta de que le había traído el desayuno a propósito. Jackson solo tenía a su abuela en casa. Y sus ingresos eran escasos. Para ahorrar dinero. Rara vez desayunaba. Pero era él quien ahorraba el dinero para comidas de varios días para llevarme al restaurante para parejas recién inaugurado. Y firmaba un contrato a vida o muerte en una carrera de autos con otros para pagar mis gastos médicos. Finalmente Udintal Felbey dijo, murió en esa colina desolada. Recordando estas cosas. De repente no pude evitar sentir un nudo en la garganta.
¿Y entonces qué te hará comerlo?, pregunté en voz baja. Jackson frunció el ceño. ¿Por qué lloras? Por fin, Udintal Felbey. Cedió y tomó el pan y la leche. Solté un suspiro de alivio y esbocé una sonrisa. Debes cuidar tu salud, Jackson. ¿Por qué te cambiaste de asiento? Preguntó una voz suave. Silas estaba frente a mí. Me miraba con una media sonrisa. Solo quería cambiar. Incluso me dio pereza buscar una excusa para ignorarlo. Se oyeron murmullos. Reconocieron que Silas era el galán de la escuela. Sus notas. Su apariencia. Sus antecedentes familiares. Su personalidad extravagante atrajo a muchos fanáticos. Pero tomé la iniciativa de cambiar de asiento y dejarlo. Algunos lo vieron claramente y ya estaban agradecidos. Avery, encabezando. Si tienes alguna insatisfacción, puedes decírmelo. Si crees que estás demasiado lejos de la pizarra, podemos pasar al frente juntos. Negué con la cabeza. Ya no quiero ser tu compañero de escritorio. La sonrisa en los labios de Silas se congeló por un instante. Sal. Hablemos. ¿De acuerdo? Dicho esto, me agarró la muñeca. Amigo. Habla si quieres hablar. No le pongas las manos encima. Jackson habló lentamente. El único en la escuela que se atrevía a no tomar en serio a Silas y podía competir con él era probablemente Jackson. Silas guardó su sonrisa. ¿Qué tiene que ver nuestro negocio contigo? Jackson rió. Te aconsejo que le sueltes la mano. Silas resopló levemente. Con un tono de burla evidente. Antes de que pudiera abrir la boca para insultar a Jackson, ya me había soltado. Claro que tiene algo que ver con él. Miré a Silas. Me cae bien. Y puede interferir en mis asuntos. De repente. El aire se quedó quieto. Silas rió absurdamente. Avery, de cabeza. Falselde. Mentiras. Yo. No me hagas este tipo de bromas. Sí. Uno de los seguidores de Silas también se unió a las burlas. ¿Rechazas a Silas solo por él? Jackson, obviamente, estaba acostumbrado a estos comentarios y simplemente resopló levemente sin decir palabra. Me puse de pie y lo miré con una sonrisa. ¿Qué le pasa? ¿Qué derecho tienes a menospreciar a Jackson? ¿No sueles intimidar a los demás en la escuela congraciándote con Silas? ¿Y tú? Me volví hacia Silas. Le dije que no me caes bien. ¿Y de verdad que no? ¿Puedes dejar de molestarme? Por muy predilecto que seas. No tiene nada que ver conmigo. ¿Es ilegal que no me gustes? El rostro de Silas se ensombreció por completo. El ambiente era tenso. Miró a Jackson como si estuviera mirando a un muerto. Y entonces sus ojos volvieron a posarse en mi rostro. Después de un momento Silas volvió a sonreír con calma y serenidad. Me dijo con dulzura, es culpa mía. Ayer estaba demasiado impaciente y te asusté. ¿Verdad? Fingiré que no dijiste esas palabras. Puedes volver y sentarte aquí cuando quieras. Probablemente no quería oír mi respuesta. Así que se dio la vuelta y regresó a su asiento después de decir eso. Al ver que Silas parecía tranquilo. Una chica se sonrojó y se armó de valor para acercarse y preguntar, ¿puedo sentarme aquí? No veo bien desde atrás. Antes de que pudiera terminar la frase. Silas pateó la mesa vacía junto a él con un fuerte golpe. Giró la cabeza y miró a la chica con una sonrisa. ¿Quién demonios eres? Observé todo esto en silencio. Silas seguía así. Sus modales y educación eran solo superficiales. Una vez alguien lo ofendió. Ese precario disfraz se desgarraría al instante. Aparté mis pensamientos. En cuanto giré la cabeza. Sostuve la mirada de Jackson. Parecía que llevaba un buen rato observándome. ¿Me estaba usando para evitar a Silas? Me detuve. Confundido. ¿Por qué pensaste eso? Entonces lo entendí rápidamente. Lo siento.
Es mi culpa que no te dejara sentir mi gusto. Jackson. Lo miré seriamente. Me gustas mucho. ¿Te gusto? Giró la cabeza con naturalidad. No. Mentiroso. En mi vida anterior, me dijo claramente que le gustaba desde hacía mucho tiempo. Probablemente entendí sus preocupaciones. Pensó que solo hablaba con naturalidad. Asentí. ¿Entonces cómo puedes gustarme? Jackson resopló levemente. No me gustarás, pase lo que pase. Tras decir eso, se puso la sudadera con impaciencia. Parecía que no quería que nadie se le acercara. No me desanimé en absoluto. Era una persona que había experimentado el futuro y había visto los verdaderos sentimientos de todos. El adolescente a mi lado siempre había enterrado su apasionado corazón en el abismo infinito, impidiendo que otros exploraran. Era como el pequeño seguidor de Jackson. Después de clase. Lo seguiría a donde fuera. ¿Vas a fumar, Jackson? Fumar es malo para la salud. Cómete un dulce. ¿De acuerdo? Siempre tenía la cara fría. ¿Tan holgazán eres? Asentí. Jackson. Siempre parecía extremadamente irritable. Pero por cada dulce que le daba, silenciosamente lo reemplazaba por fumar. Ese día, después del gran descanso, Jackson echó la silla hacia atrás y salió de nuevo. Lo seguí como siempre. Jackson. ¿Vas a fumar otra vez? De repente. Se dio la vuelta. Tenía la mano en el cordón de sus pantalones. Con una sonrisa pícara, dijo, voy al baño. ¿Me vas a seguir también? Me di la vuelta y me alejé. Jackson se había puesto travieso. Ay, no. Se portó mal todo el tiempo. En mi vida anterior. Cuando Jackson se resfrió. No me dejó besarlo. Insistí en besarlo. A propósito, dio una calada a su cigarrillo y me la metió en la boca. Me atraganté y lloré. Y luego me secó lentamente las comisuras de los ojos. Te dije que no me provocaras. Siempre había estado a punto de llegar a término y conquistar el corazón de Jackson. Siempre pensé que era solo cuestión de tiempo. Hasta que un día. Noté que algo andaba mal con él. Durante la clase, empezó a distraerse con frecuencia. Sonreía inconscientemente a su teléfono y luego escribía sin parar. Después de clase, dejó el teléfono sobre la mesa y salió solo. De repente sonó su teléfono. La pantalla se iluminó. Miré inconscientemente. Un cuadro de diálogo apareció en la pantalla de bloqueo. Era el avatar de una chica. Me alegra que te guste. Por un momento se me encogió el corazón. Recordé claramente que no había otras chicas cerca de Jackson excepto yo. Aunque su situación familiar no era buena con su atractivo físico. También tuvo su cuota de perseguidores. Pero Jackson nunca prestó atención a nadie. Durante las 2 clases siguientes. Pensaba en silencio sobre una pregunta. ¿Era el efecto mariposa? Por mi búsqueda activa. A Jackson no le gustaba en esta vida. Tuve que afrontar esta situación directamente. Pensar en que a Jackson le gustaba otra chica me ponía insoportablemente triste. Soy yo. ¿Qué pasa? Jackson notó que algo andaba mal conmigo y dejó el teléfono para mirarme. ¿Quién te hizo sentir mal? Me tumbé en la mesa, cubriéndome la parte inferior de la cara con el brazo. Le respondí con voz apagada. Tú. Jackson frunció el ceño como si intentara recordar. Después de un tiempo dijo, ya no fumo. Ah, así que no dejaste de fumar por mí. Será porque a esa chica tampoco le gusta, pensé desanimado. Después de luchar durante unos días. Decidí que aún tenía que preguntárselo a Jackson con claridad. Incluso si de verdad se había enamorado de otra persona. Podía. No podía hacer nada. Solo esperaba que esta vez pudiera vivir bien. Entonces estaría satisfecho. Al terminar la clase de educación física, lo vi caminando solo hacia la puerta de la escuela. Lo seguí de inmediato. El chico caminaba muy rápido. Justo cuando estaba a punto de llamarlo.
Lo vi detenerse. Jackson se detuvo frente a una chica. La chica le sonrió dulcemente y le entregó una caja de regalo. Apreté los puños inconscientemente y miré fijamente a Jackson. No dudó y lo tomó. El chico arqueó ligeramente las cejas y esbozó una sonrisa. Parpadeé. Permití que mis ojos se llenaran de lágrimas. Rara vez me sonreía. Como no quería que Jackson viera mi mirada avergonzada, me di la vuelta y me alejé. Pero de repente... me arrinconaron. Silas me sujetó contra la pared con una mano y me frotó el rabillo del ojo con la otra. Avery. ¿Por quién lloras? No me digas que es por Jackson. Su voz, aparentemente tranquila, aún revelaba una tristeza oculta. ¿Qué tiene de bueno? Solo es un bastardo abandonado por sus padres. Holgazaneando todo el día. ¿Qué diferencia hay entre él y un vagabundo? No dudé en abofetearlo. Silas. No tienes derecho a hablar así de él. Lo abofetearon y lo apartaron. Y él apretó los dientes y se rió. Avery, teniendo. ¿Qué he hecho para que me odies tanto? ¿No he sido lo suficientemente bueno contigo? Puedo darte lo que quieras. La voz de Silas era más suave. Cuanto más me empujaba contra la pared. ¿Estás loco? Silas. Suéltame. Era como si no pudiera oír mis palabras. Sus ojos oscuros estaban llenos de emociones insondables. Me asusté un poco y le mordí la muñeca. Solo entonces encontré la oportunidad de escapar. ¡Qué locura! En esta vida, Silas no solo era un canalla, sino también un loco. No fue hasta que terminó la escuela por la tarde que me di cuenta de muchas cosas. Me consolé aceptando que a Jax no le gustaba. Empaqué mis cosas. Me puse la mochila. Y me fui en silencio. Probablemente porque me había sumergido en mi propio mundo. No me di cuenta de las miradas que me lanzaban. Justo cuando salía de la escuela, me llamaron. Avery. Me di la vuelta. Jackson estaba detrás de mí con cara fría. ¿Me mentías? ¿Qué? Me quedé atónito. Tu supuesto gusto. Solo llevaba 3 días fresco. Antes de que pudiera siquiera intentar entender esas palabras inesperadas. El chico ya se había acercado a mí. Me miraba desde arriba. Se burló. ¿Estás jugando conmigo? No. ¿Quién demonios estaba jugando con él? Respondió Jackson con pereza, levantando la mano para acariciarme la barbilla. ¿Todavía te gusto? Me desconcertó un poco ese gesto ambiguo. Respondí por puro instinto. Sí. Prométemelo. Había una persistencia inquebrantable en los ojos del chico. Lo prometo. Dije con firmeza. Jackson sonrió de repente. Estaba aturdido y recordé a la chica de la clase de educación física de hoy. Justo cuando estaba a punto de hablar, vi a Jackson sacar una caja de regalo y entregármela. Era la que la chica le había dado hoy. Ábrelo cuando llegues a casa. Dijo. Déjame decirte algo por adelantado. Jackson apartó la mirada. Parecía un poco perdido. No lo hice yo. Lo intenté pero no me salió bien. Así que le pedí al dueño de la tienda que me hiciera un producto terminado directamente. Parpadeé y de repente todo se aclaró. Mi estado de ánimo cambió al instante de nublado a soleado. ¿Qué significa este regalo? ¿Qué crees que significa? Fingí no entender. ¿Cómo voy a saberlo si no me lo dices? Jackson sonrió levemente. Se acercó más a mí. Y habló lentamente. Dímelo tú primero. La distancia era tan corta que podía sentir claramente su aliento. Yo tartamudeé por una vez. Me gustas. Jackson se tragó la última sílaba. El beso del chico fue bastante torpe al principio. Al principio, solo rozaba sus labios con los míos. Poco a poco dominó la técnica y me abrió los dientes. Un beso profundo. No fue hasta que me quedé casi sin aliento que se apartó. Pero no se alejó mucho. Jackson me frotó el labio inferior.
Estaba húmedo de saliva. Susurró. Dilo otra vez. Estaba tan mareada por el beso que solo pude responder junto con él. Me gustas. Después de decir eso, el chico me besó de nuevo. Esta vez. Sus habilidades besadoras eran mucho más hábiles. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Jackson finalmente me soltara. Me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de seriedad. Yo seguía esperando en silencio sus siguientes palabras. Se oyó un chirrido estridente de frenado repentino. Un superdeportivo amarillo brillante venía a toda velocidad hacia nosotros. No. Para ser precisos. Iba hacia Jackson. En cuanto se encendieron las luces, vi claramente a la persona que iba dentro. Silas. Había una locura paranoica en sus ojos. Estaba decidido a matar a Jackson. Justo antes del impacto, Jackson me abrazó y retrocedió. Lo evitó por poco. ¿Estás bien? Agarré con fuerza la manga de Jackson y lo miré de arriba a abajo, interrumpiendo sus palabras. ¿Y tú? ¿Te lastimaste? ¿Te golpeaste en algún lugar? Jackson observó mi reacción inusualmente intensa con una mirada solemne. 2 segundos después me abrazó. Me acarició la nuca. Estoy bien. No tengas miedo. Solo lo diré una vez. Silas salió del coche y se apoyó en la puerta. No le importaba lo que acababa de hacer. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente mientras hablaba despacio. Amigo. Aléjate de Avery. Jackson sostuvo su mirada y me jaló detrás de él. De lo contrario. Tengo incontables maneras de hacerte la vida peor que a un perro. Esta vez. Es solo una advertencia. Jackson entrecerró los ojos y arqueó las cejas. Luego se acercó a Silas. ¿Qué demonios eres? Era aún más arrogante que Silas. Silas. No intentes amenazarme con tus trucos. Al segundo siguiente Silas fue agarrado por el cuello y lanzado contra el carro por Jackson. Jackson lo miró. Su mirada indiferente. La próxima vez métete con más cuidado. Asustaste a mi novia. Silas se apoyó en la puerta. Parecía un poco avergonzado. Buscas la muerte. Antes de que pudiera terminar sus palabras, se acercaba la sirena de un coche patrulla. Me acerqué a Silas. Conducir sin carnet y casi atropellar a alguien. Guarda tus advertencias para cuando salgas de la cárcel. Si la patrulla no se hubiera detenido ya junto a nosotros. Le habría dado una bofetada a Silas. Quizás estaba tan absorta en la alegría de estar con Jackson que no noté la tristeza casi desquiciada en los ojos de Silas cuando nos miraba las espaldas. Era señal de que estaba perdiendo la cordura. Al día siguiente Silas no apareció en la escuela. Y por fin me sentí tranquila. Al sentarme levanté el brazo deliberadamente para mostrar el brazalete. Después de regresar anoche. Abrí la caja de regalo que me dio Jackson. Una pulsera. Debería ser hecha a medida. Había una espiga de trigo plateada en el centro. Ojo de trigo. Sin darme cuenta, sonreí al mirar la pulsera en la palma de mi mano. La espiga de trigo estaba hecha de forma exquisita y vívida. Con razón Jackson dijo que lo había intentado, pero que no le había salido bien. Jackson vio esto y arqueó las cejas. Levantó la frente para mirarme. ¿Te gusta? Asentí vigorosamente 2 veces. Sí, a Eddie también. Me gusta. Me gusta todo lo que me regala mi novio. Sabía que este era el mejor regalo que podía permitirse en ese momento. Respecto al precio, solo pude guardar silencio. Mostrando una mirada de preocupación por el dinero, ahora solo nos arruinó el ambiente a ambos. Jackson soltó una risita pésima y levantó la mano para pellizcarme el lóbulo de la oreja. El estudio matutino aún no había empezado. Y el aula era ruidosa. Solo nuestro rincón tenía un ambiente diferente. Un aire de ternura se extendía. Con el rabillo del ojo vi a una chica acercarse. Recordé que me había hecho preguntas varias veces.
Así que aparté la mano de Jackson. Espera un momento. Luego me giré con una sonrisa para mirar a la chica. ¿Quieres preguntar, Avery? ¿Podrías hacerte a un lado, por favor? Me puse de pie con cara de confusión. La niña se sonrojó y miró a Jackson con ojos brillantes. Jackson, ayer horneé unas galletas extra. ¿Podrías ayudarme a probarlos, por favor? Genial. Incluso un novio tan pobre era tan popular. Miré a Jackson con una media sonrisa. Él, en cambio, estaba tan tranquilo como si estuviera viendo un programa y me miró a los ojos con calma. Como si dijera, esto no tiene nada que ver conmigo. Mi cara estaba casi tan oscura como si pudiera gotear agua. Jackson finalmente habló despacio. Lo siento. La chica se quedó atónita por un momento y luego pareció agraviada. Mi novia no lo permitirá. Mientras decía esto, me miró fijamente. La chica siguió su mirada para mirarme. Se detuvo un momento. Entendió algo. Y luego se fue con cara de vergüenza sin decir nada. Tu cara. Apuesto a que incluso cuando seas viejo, no tendrás una mirada tranquila. Examiné cuidadosamente a Jackson, intentando hacerle púa poco a poco. Más que eso, respondió sin pudor. Aunque muera, esta cara aún será recordada. ¿Lo crees? Me quedé helado. Y se me heló la sangre. De repente las palabras que Silas dijo en mi vida anterior resonaron en mi mente. Estaba de pie frente a mi cama de hospital. Su tono era frío. Jackson perdió. Murió en un accidente de coche en la montaña. Pero le prometí que ganara o perdiera, pagaría lo suficiente para tu cirugía. Podrás volver a la escuela cuando te recuperes. Probablemente porque últimamente todo había estado demasiado tranquilo. Había bajado un poco la guardia. Olvidé la causa de la muerte de Jackson en mi vida anterior. En mi vida anterior, justo después de entrar a tercer año de secundaria, me diagnosticaron tumores del estroma gastrointestinal. Era una enfermedad bastante misteriosa. El hospital atribuyó la causa a mutaciones genéticas. Mi padre falleció cuando yo era joven. Y mi madre se volvió a casar y se mudó. Fue la familia de mi tío la que apenas me sacó. Pero después del diagnóstico, mi tío encontró una excusa y se mudó con su esposa e hijos. Solo me dejaron una casa que se deterioraría en cuestión de meses. No los culpo. Me habían dado comida y me habían criado hasta este punto. Ya no era fácil. No tenía dinero para la cirugía. Así que tuve que aguantar. Hasta que me desmayé de cansancio y Jackson me recogió. Originalmente tras haber cumplido mi deseo. Era una historia simple y trágica de dos pobres hombres que se consolaban mutuamente. Pero no esperaba que Jackson se tomara tantas molestias por mí. La cirugía costó solo 50 yuanes. Por 50 habiendo cumplido mi deseo. 0 yuan. Jackson fue con Silas y esos niños ricos. Firmó un contrato de vida o muerte para competir. Al final, murió en un accidente de coche en esa montaña desolada. 50.000 yuanes compraron la vida de un adolescente despreocupado. Observé la expresión vívida del chico frente a mí. De repente, se superpuso con la imagen de él, yaciendo sin vida en la funeraria, en mi mente. Subconscientemente le agarré la mano. En esta vida, no debo dejar que se meta en problemas otra vez. No debo dejar que se involucre en las carreras otra vez. ¿Qué pasa? Jackson me devolvió el apretón de la mano. Frunciendo el ceño. ¿No te sientes bien? Lo miré y negué lentamente con la cabeza. Pero las palabras de Jackson me lo recordaron. Aunque me diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 3 años en mi vida anterior. Aún así fui al hospital para una revisión al día siguiente. Todo estaba normal. No estoy seguro de si no volveré a contraer la enfermedad en esta vida debido al efecto mariposa, pero aún así empecé a prepararme con un año de antelación. Haría trabajos de medio tiempo en mi tiempo libre para ahorrar dinero. Debería poder ahorrar más si trabajo como tutor durante las vacaciones de invierno y verano. Al menos no dejaré que Jackson arriesgue su vida por 50. Te vuelvo a poner en 0.
Silas volvió a la escuela. Los días de paz entre Jackson y yo no duraron mucho. Un día Jackson no llegó a tiempo a la escuela. Le envié mensajes, pero no obtuve respuesta. No fue hasta la segunda clase de educación física que oí a otros hablar. Jackson es un desastre. Su abuela murió. Y ya ni siquiera le queda un último pariente. ¿Cómo lo sabes? Hoy fui a entregarle la hoja de asistencia al director y lo escuché. Oí que fue una muerte repentina. Justo cuando las palabras caían, Silas apareció frente a mí. Una muerte repentina. Avery. Había un atisbo de preocupación en sus ojos. ¿Por qué te ves tan mal? Silas se puso muy nervioso al instante. Y sus ojos parecían dirigirse a mi estómago. Hizo ademán de jalarme. ¿En serio? No me toques. El aire se congeló. Miré a Silas con la mirada perdida. La abuela de Jackson falleció. Silas frunció el ceño. 2 segundos después. De repente levantó la vista y me miró fijamente. Sus ojos eran inescrutables. ¿Qué quieres decir? El aire a mi alrededor pareció enfriarse al instante. Ignorando mi forcejeo, Silas me jaló a un rincón vacío. ¿Sospechas de mí? Lo miré en silencio. El chico de repente soltó una risa ligera, llena de sarcasmo. Avery, que el cielo perdone mi obsesión. ¿Te he estado mimando demasiado? Caminó hacia mí paso a paso. Con paso pausado. Para echarle las manos encima a una anciana indefensa. ¿Crees que soy un bruto? Me obligó a retroceder a la esquina. Su mano se levantó lentamente y la colocó sobre mi cuello. Sus dedos se cerraron ligeramente. Inmediatamente. Sentí que me costaba un poco respirar. Aparté su mano. Pero Silas no se movió ni un centímetro. Tos. Un bufido. Justo antes de que la sensación de asfixia me abrumara, me liberaron. Al instante el cielo me llenó. Me desplomé y me senté en el suelo. Silas recobró el sentido de repente y se arrodilló frente a mí. Avery, que el cielo perdone mi obsesión. Lo siento. Su tez, que cambiaba rápidamente, era como la de un esquizofrénico severo. No lo hagas. Retrocedí inconscientemente. La mano extendida de Silas quedó suspendida en el aire. Después de un rato. Cayó. Se levantó en silencio y se giró para irse. Entonces sus pasos se detuvieron de nuevo. Su figura de espaldas irradiaba soledad e impotencia. Lo creas o no, de verdad que no pretendía hacerte nada ahora. Avery. Pase lo que pase. Nunca te haría daño. Silas cantó para suspirar. Cuando recuperé la cordura, de repente recordé. En mi último año de preparatoria, en mi vida anterior, la abuela de Jackson ya se había ido. Probablemente. En realidad, fue solo un accidente. En cuanto terminaron las clases al mediodía, salí de inmediato por la puerta de la escuela y corrí a casa de Jackson. La abuela ya había sido enviada al crematorio. Solo estaba Jackson. Sentado en las escaleras. La luz y la sombra se proyectaban en la pared sobre su cabeza. Finas partículas de polvo caían sobre sus hombros. Incluso su sombra parecía un poco solitaria. Jackson. El chico se giró. Tenía los ojos ligeramente rojos. Inmediatamente. Me dolió el corazón. Bajó la mirada. Ocultando todas sus emociones. Su voz era suave y ronca. Avery. Ya no tengo hogar. Este era Jackson. Siempre había sido audaz y desenfrenado. Mostrando su lado vulnerable frente a mí por primera vez. Me senté junto a Jackson. Inusualmente sin palabras. Simplemente coloqué mi mano en su palma con cuidado y la sostuve. Para demostrarle con mi acción que aún me tienes. A principios de otoño, al comienzo del segundo año, Jackson y yo nos quedamos solos de nuevo. Afortunadamente después de haber cumplido. Llegué a su lado un año antes. Esta vez los papeles se invirtieron. Consolé a Jackson y le impedí que volviera a soportar todo esto en silencio.
Acompañé a Jackson a salir lentamente de la sombra de la muerte de su familiar. Al mismo tiempo, tenía que estar alerta ante los ocasionales arrebatos de Silas. No fue hasta su blanca luz de luna. Yutian. Finalmente transferido a nuestra clase. Eso me dio un suspiro de alivio. Silas debería centrar toda su atención en Yutian. Ya no nos molestaba a Jackson ni a mí. Sin embargo, el desarrollo de las cosas volvió a desviarse de la vida anterior. Silas casi mostró indiferencia hacia Yutian. En cambio, seguía mirándome fijamente. Un día después de la escuela. Me bloqueó solo otra vez. Silas. ¿Qué demonios quieres? Estaba completamente indefenso. Su reacción fue serena. Sin embargo, fue una calma inquietante. Como la calma antes de la tormenta. Avery, habiendo cumplido su obsesión laica. No importa cuánto haga ahora. Parece que no puedo cambiar tu determinación de estar con él. ¿Pero lo crees? Tengo el presentimiento de que no durarán mucho. Tarde o temprano. Jackson ya no será un obstáculo entre nosotros. Serás mío al final. Tenía una vaga intuición en mi corazón. Pero nunca me atreví a pensar en eso. Más tarde. Poco después de entrar al último año de preparatoria. Confirmé mi suposición. No fui el único que renació. Además, estaré en Silas. Al comienzo del segundo semestre de segundo año, Jackson había abandonado por completo sus estudios y pedía permiso con frecuencia. Admitió con franqueza que realmente no tenía talento para estudiar. En cuanto a lo que estaba haciendo, también se mantuvo hermético conmigo. Un día, durante el almuerzo. De repente me surgió una pregunta. ¿Y por qué no dejas la escuela? ¿No sería agotador estar corriendo de un lado a otro afuera de la escuela? Jackson soltó una risa fría mientras servía los jugosos y redondos bocados de su tazón para dárselos al mío. Dijo lentamente. Si no estoy en la escuela, ¿qué pasa si ese nieto, Silas, te vuelve a vencer? No pude rebatirlo. Durante el periodo siguiente noté que Jackson empezó a tener moretones en el cuerpo con frecuencia. Las viejas heridas aún no habían sanado. Y se añadieron nuevos. Sabía que aunque le preguntara a Jackson, no diría nada. Así que tuve que seguirlo cuando salió de nuevo. Jackson. Hoy llegó otro grupo. Son todos coches ensamblados. No parecen muy seguros. Jackson salió con su mono de carreras. Sosteniendo el casco en la mano. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas? Esos niños ricos son muy generosos con su dinero. Pero no puedo arriesgar mi vida para probar estos coches ensamblados. Jackson. ¿Por qué no ganas este dinero? Jackson no dijo mucho. Estaba a punto de ponerse el casco y subirse al coche de carreras. Jackson. Por fin hablé. El chico se detuvo. 2 segundos después, se bajó el casco y se giró para caminar hacia mí. Vi a Jackson acercarse y me di cuenta tarde. Aunque hice todo lo posible por cambiar las cosas, pareció tener poco efecto. Jackson se involucró en las carreras por accidente durante el segundo año. No puedo describir la sensación que tuve al ver a Jackson salir con su mono de carreras. Era un silencio sepulcral, aún más pesado que la desolación de resignarse al destino. Era como si algo que llevaba mucho tiempo en el aire por fin hubiera llegado a su fin. Aunque el resultado no fue satisfactorio, decidí resignarme. Jackson empezó la escuela tarde y ahora tiene 18 años y licencia de conducir. Y prometió una y otra vez que no seguiría probando nuevos coches de carreras para otros. Una vez que reuniera suficiente capital inicial, dejaría de hacerlo de inmediato. De vez en cuando. Cuando terminaba mi tarea temprano, también iba al club a esperar a que Jackson se fuera a casa. Solo a veces. Todavía sentía una palpitación momentánea al verlo con su mono de carreras. El sábado. De camino al club con Jackson. ¿Cuánto dinero más necesitas ahorrar antes de dejar de probar coches? Suspiré. Jackson me tomó la mano y se la metió en el bolsillo. Otro 50. 01, me detuve en seco. Un número muy familiar. ¿Qué pasa?
Jackson también se detuvo y me frotó la cara con la mano con indiferencia. A veces. Siempre siento que tienes mucho en qué pensar. Pero cuando te pregunto, no dices nada. De repente recobré el sentido. Me subí a sus hombros. Y de puntillas lo besé en la boca. Piensa que es mucho dinero. Resultó que mi preocupación estaba justificada. En cuanto entramos al club, estaba mucho más animado que de costumbre. Jackson. Hoy hay una carrera. No nos apresuremos a probar el coche. Levanté la vista y vi a la persona rodeada por la multitud. Silas. No pude evitar sentirme nervioso e inmediatamente agarré a Jackson para irme. Basta. El chico habló despacio. Lo ignoré y solo quería llevarme a Jackson. Pero esta vez fue Jackson quien dejó de tomar la iniciativa. Avery. El tono de Jackson era tranquilo. ¿Por qué siempre quieres llevarme para evitarlo? Me quedé atónito. De principio a fin. Había estado considerando la evolución de las cosas desde la perspectiva de alguien que ha visto el futuro. Había estado haciendo que Jackson evitara a Silas a ciegas. Pero había ignorado sus sentimientos. En sus ojos. Tenía miedo de Silas porque lo consideraba inferior. Antes de que pudiera abrir la boca, Silas resopló. Porque ella sabe que no eres nada. Estaba lanzando su casco con indiferencia. Con una sonrisa en el rostro. Tiene miedo de que te mate. ¿Lo entiendes ahora? Silas. ¿Qué crees que estás haciendo? Tenía muchas ganas de abofetearlo. ¿Estás intimidando a otros con el apoyo de tu familia? Él intimidaba y menospreciaba a otros con su origen familiar sin restricciones. Hasta cierto punto. Es completamente apropiado describir a Silas intimidando a otros con el apoyo de su familia. ¿No? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablarle así a Silas? Había gente en el club que intentaba congraciarse con Silas y estaban ansiosos por presumir delante de él. Jackson levantó la barbilla y lo miró. ¿Buscas la muerte? Jackson era famoso en el club por ganar dinero sin importarle la vida. Ese bolso no se atrevió a provocar a Jackson y se cayó a regañadientes. Silas seguía sonriendo igual después de que lo maldijera. Tenía la mirada fija en mí. Pero sus palabras eran para la persona de hace un momento. Ella sabe maldecir. Fruncí el ceño. La voz de Silas se volvió suave de repente. Avery. Es la primera vez que tomas la iniciativa de hablarme en los últimos 2 meses. Qué raro. Era la primera vez que veía a alguien que se emocionaba más cuanto más maldecido estaba. Jackson estaba tan furioso que se rió y me apartó. ¿Puedes dejar de mirar a mi novia como un perro mira la carne? Aparta esa mirada asquerosa. El rostro de Silas cambió. Y su sonrisa desapareció. Me dijeron en el club que andas corto de dinero. Jackson resopló y no respondió. Silas arqueó una ceja. ¿Quieres jugar? Tenía un fajo de billetes en la mano y los arrojó contra la barra. 50.000 yuanes por una ronda. Se oyeron jadeos en la sala. En circunstancias normales. Para que un coche de carreras recorra la sinuosa carretera de montaña una vez. El ganador podría obtener una bonificación máxima de 0 yuanes. Silas ofreció 50. 0 yuanes de inmediato. Jackson apretó los dientes y levantó los párpados. Dime tus condiciones. Silas encendió un cigarrillo con una sonrisa. Entre el humo que se arremolinaba. Me pareció ver la emoción en sus ojos. Llegar a la meta en 15 minutos. De repente el aire quedó en silencio. El récord más rápido del club era de 19 minutos. 15 minutos era simplemente imposible. Silas quería que Jackson muriera en la montaña. Sentí un escalofrío en la espalda. Lo que siempre me había resistido a admitir, ahora estaba al descubierto. 50.000 yuanes. Autos de carreras. ¿Cómo podía ser tanta coincidencia? Casi coincidía con mi vida anterior. Silas era como yo. Él también renació. Esta vez.
Quería que lo que había sucedido antes volviera a suceder. Para dejarnos a Jackson y a mí en la montaña desolada otra vez. Respiré hondo y extendí la mano para tomar la de Jackson. Vamos. ¿De acuerdo? Jackson me miró sin hacer ningún movimiento. Por favor. Jackson. Vamos. Estaba tan nerviosa que perdí la compostura y no pude contener las lágrimas. Avery. Lo interrumpí. No me digas nada por ahora. Solo ven conmigo. ¿De acuerdo? No lo aceptes. Por favor. Jackson me abrazó. Lloraba en silencio. Sin saber qué hacer, el chico me susurró al oído. Me persuades con dulzura. Avery. Esta es la última vez. Después de esto nunca volveré a tocar coches de carreras. No. Jackson. No te vayas. De repente. Un ruido fuerte vino desde atrás. Interrumpió mis palabras. Levanté la vista de los brazos de Jackson. Había un casco abollado a los pies de Silas. ¿Cuánto tiempo más van a seguir abrazándose? Jackson me frotó la nuca. Espérame. No había margen de negociación. Si Jackson aceptaba el 50.01, ya no tendría que volver a este lugar para correr riesgos. De lo contrario, tardaría al menos 2 o 3 meses. Esperen. Los detuve a todos. Exijo una inspección in situ de todas las partes críticas del coche. Esta fue la mayor concesión que pude hacer. Silas negó con la cabeza con una risa fría. Como quieras. Jackson fue a ponerse el mono de carreras y a prepararse. Mientras lo esperaba en la puerta, Silas se acercó. ¿Exigiendo una inspección del coche? ¿Temes que le haga daño? Lo miré fijamente como si intentara adivinar quién era. Silas. Si algo le pasa a Jackson, lucharé contigo hasta la muerte. Estaba tan tranquilo que ni yo mismo podía creerlo. Jackson se estaba arriesgando desesperadamente y yo también. Sabía que no lo hacía solo por el 50.01. En parte también era que no quería estar en desventaja frente a Silas. La sonrisa de Silas parecía un poco rígida. Avery. Eres realmente especial. En cuanto Jackson salió después de cambiarse de ropa, Silas se rió. No tuve tiempo para preocuparme por tantas cosas. Simplemente lo repetía una y otra vez. ¿Sabes? No necesitamos necesariamente este 50.01. Por favor, no arriesgues tu vida apostando. ¿De acuerdo? Jackson. Mírame. Te he estado esperando aquí todo el tiempo. No puedes dejarme sola, ¿verdad? Eres la persona más importante para mí en este mundo. No puedes morir. Jackson asintió y se inclinó para besarme suavemente la frente. Lo sé. Pensé que las cosas eran diferentes después de todo. Estos 50,01 ya no eran dinero para salvar vidas. Jackson no arriesgaría su vida por ello. Lo único que no esperaba era que Silas propusiera participar de repente. Los dos coches partieron a la vez, dejando solo a Aurora atrás. 15 minutos fueron justo el tiempo para unas cuantas canciones. Pero por primera vez me pareció larguísimo. La radio transmitió la situación en tiempo real. El coche de Silas seguía de cerca al de Jackson. Pero nunca pudo adelantarlo. Esta carrera fue tan emocionante que todos tenían la vista fija en el monitor. En el minuto 14 por fin vi el coche de Jackson. Silas seguía a Jackson. Intentó adelantarlo varias veces, pero Jackson lo bloqueó en cada ocasión. La meta estaba justo frente a él. Silas ya no podía quedarse quieto. El rugido se hizo más fuerte al acelerar repentinamente en la última curva. ¡Maldita sea! ¿Está Silas loco? Adelantar en una curva es una oportunidad y un riesgo a la vez. El último tramo de la carretera en el monitor tampoco se veía. Todos esperaban en la meta concentrados. ¿Quién crees que ganará? Silas. Supongo. Adelantando en una curva. Yo también lo creo. El tono de la radio.
Que había estado informando seriamente. De repente se emocionó. Maldita sea. El sonido de la radio resonó por todo el recinto. Al mismo tiempo, un coche apareció a la vista de todos. 3 segundos después, se dirigía hacia la meta. Era Jackson. Tardó 14 minutos y 57 segundos. Salió del coche y tiró el casco en el asiento del copiloto. Su cabello negro estaba ligeramente mojado. Pero sus ojos brillaban intensamente. ¿Qué miras? Jackson me miró arqueando una ceja. Sus ojos llenos de orgullo arrogante. Tu novio ganó. Me arrojé a sus brazos. Y los nervios tensos finalmente se relajaron en ese momento. Sí, ganaste. Desde que renaciste. Lo que más me preocupaba por fin había pasado. Pero seguía preocupado por si Jackson tenía algún rasguño. Lo llevé inmediatamente al vestuario. Avery. Silas soltó un grito desgarrador desde atrás por primera vez. ¿Ni siquiera me miras? No había pasado inadvertido para mí con las voces de la gente detrás de mí. Silas no logró adelantar y se estrelló contra la pared de la montaña. Probablemente sufrió heridas leves. ¿Pero qué tenía que ver conmigo? No quería lidiar con ese loco. Pero Jackson ya había tenido suficiente. Se dio la vuelta y se acercó rápidamente a Silas. Lo agarró del cuello. Y le dio un puñetazo limpio. Silas logró mantenerse en pie solo porque se apoyaba en su coche de carreras. Una última advertencia. Aléjate de mi novia. Recordando las escenas en las que él le complicaba las cosas a Jackson. No pude evitar acercarme. Mirando al chico desaliñado, dije, te odio. Silas, no me molestes más. Me haces sentir como... Pensé un momento en la palabra correcta. Un perro sarnoso. Es realmente asqueroso. Silas me miró largo rato y inusualmente no refutó. Bien. Bajó la mirada. Y era imposible ver ninguna emoción. Lo entiendo. Su voz estaba un poco ronca. Después de un momento Silas se incorporó en silencio y lentamente, apoyándose en los brazos. Arrastró su pierna herida y se fue. Lo observé un par de segundos. De alguna manera. Tuve una premonición. Esta vez, Silas se había descontrolado. Jackson había ahorrado suficiente dinero y abandonó oficialmente la escuela al empezar el último año de preparatoria. Estaba muy ocupado. A veces cuando lograba venir a recogerme. El cansancio en sus ojos era evidente. Silas había desaparecido de mi vida hacía mucho tiempo. La siguiente vez que supe de él fue cuando ya llevaba mucho tiempo hospitalizado. Debe tener alguna enfermedad extraña. Los médicos no logran determinar qué es. Pero cada día está más débil. Mientras escuchaba, recibí una llamada de Silas. Después de pensarlo un momento, decidí responder. ¿De verdad que lo recuerdas todo, verdad? Ya que sabía que Silas también había renacido. Sabía que tarde o temprano lo adivinaría. Sí, dije. Pensé que me invitaría a verlo o algo así. Pero solo conversó conmigo por teléfono. Avery y Haddon, ¿nunca les gusté desde el principio hasta el final? Ya había adivinado la respuesta. Pero seguía preguntando con conocimiento. Su voz era tan monótona que no había emoción en ella. Sí. Ese día en el club, mi amigo me dijo que el perfil de Jackson se parecía un poco al mío. Y lo entendí al instante. Avery, Haddon, Fafel, Brian, Sai. ¿Me usaban como sustituto? Me engañaron durante 3 años. Al oír su tono interrogativo. No pude evitar reír. ¿No eres igual? ¿No te confesaste conmigo porque me parezco a ti, Han? Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado del teléfono. Luego la voz de Silas, al volver a hablar, sonó aún más débil que antes. Lo tomó con mucha calma. Sí, cumplía mi obsesión. Si no fuera por tu cara, que se parecía a la de Tian. Ni siquiera te habría mirado 2 veces en ese entonces. ¿Enfermo? Estaba enfermo, pero aún así llamó específicamente para bajarme. ¿Tienes algo más que decir?
Si no, cuelgo. Silencio al otro lado del teléfono. ¿Silas? Perdí la paciencia. Otra vez sin saber qué tramaba. Y simplemente colgué el teléfono. Jackson era muy inteligente. Para cuando me gradué de la preparatoria. Había convertido su primer cubo de oro en innumerables otros. El chico que solo podía permitirse una cadena de plata regresó y me puso una moneda de 10 centavos y un brazalete en la muñeca como regalo de graduación un año después. Durante años después. Cuando me gradué de la universidad, se convirtió en el emprendedor más joven de la ciudad. Su patrimonio se multiplicó por varias. ¡Guau! Revisé la lista en el blog. Jackson. Eres el más guapo aquí. El hombre resopló perezosamente mientras levantaba la vista. La mayoría de la gente de esta lista tiene entre 40 y 50 años. ¿Me estás comparando con ellos? No lo creí y volví a deslizar la foto. Sorprendentemente encontré otro. Mis ojos se iluminaron al instante. No, también hay uno que es solo 2 años mayor que tú. Es bastante guapo también. Parece un canalla refinado. Jackson se acercó y me arrebató la tableta, interrumpiendo mi admiración. Ya basta. Entonces se agachó y me levantó en sus brazos cara a cara. El hombre tenía el rostro inexpresivo. Es hora de dormir. No te creo. Dormir, según Jackson, nunca fue simplemente dormir como siempre. Frente a la ventana del suelo al techo por la noche. Me apoyé en las manos. Jackson estaba detrás de mí al principio, y luego me volteó y me sujetó encima de él. Justo en el momento en que explotaron los fuegos artificiales. El hombre frente a mí parecía coincidir con el chico de hace muchos años. Había un toque de ustedes, los fulanos, en sus ojos. Dijo, Avery. Es hora de que tengamos un hogar. Estaba tan cansada que me desplomé sobre su hombro. Acostada sobre él. Pero aún estaba consciente. Así que lo rodeé con los brazos y me acerqué a su oído. Entonces casémonos. La noche fuera de la ventana estaba tranquila. Y mi corazón, largamente agitado, por fin se tranquilizó en ese instante. Este era el final feliz que había esperado durante 2 vidas. Epílogo, ¿tienes algo más que decir? Si no, cuelgo. Silas estaba a punto de hablar cuando una sensación sofocante le golpeó el pecho. ¿Silas? Avery insistía al otro lado del teléfono. No podía decir ni una palabra. Estaba acostado en la cama del hospital. Jadeando hasta que le colgaron el teléfono. No pudo decirle ni una palabra más. Sabía que estaba a punto de morir. Fue una lástima no haber tenido tiempo de despedirse de Avery como es debido. Nada es gratis en el mundo. El renacimiento es lo mismo. Nadie puede tener una segunda oportunidad de vivir gratis. Siempre es un intercambio de una vida por otra. Silas intercambió la oportunidad de renacer de Avery con su propia vida. Tras la muerte de Avery en el terremoto, Silas quedó aturdido. Estuvo sumido en el arrepentimiento todo el día por no haberla salvado a tiempo y simplemente sobrevivir. Hasta que un día, al volver de comprar vino, vio un puesto de adivinación. De alguna manera, Silas se acercó y le leyó la fortuna. El fuerte Unchalert dijo con calma, hay una manera de compensar lo que lamentas. Una vida por otra. Si Avery prestaba, Silas tendría que morir. El hombre asintió sin dudarlo. Lo que hizo que Fort Unchalert lo mirara un par de veces más. Probablemente su determinación los convertía en una apuesta frecuente. Así que también le dio a Silas la oportunidad de renacer. Pero solo por un año. Moriría de una enfermedad repentina al año siguiente. El fuerte Unchalert no le dijo a Silas que Avery también renació con sus recuerdos. Así que no podía esperar para confesarse con Avery. Apreciaba cada secta y pasó tiempo con ella. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. En esta vida Avery ya no lo quería. O mejor dicho, nunca le había gustado mucho. Después de que Silas supuso que era un sustituto. Bebió mucho alcohol a pesar de su lesión en la pierna. En su estado de ebriedad, quería llamar a Avery para confirmarlo.
Pero en cambio fue aún más cobarde. Evitó la pregunta pasivamente. Hasta que estuvo a punto de morir. Silas de repente se volvió mucho más indiferente. Al principio. Cuando renació quería matar a cualquiera que codiciara a Avery. Ahora pensaba. Olvídalo. Estaba a punto de morir. Si iba a mandar a alguien a matar a Jackson, ¿quién la cuidaría entonces? Silas se sintió aún peor. Ya presentía su muerte inminente. Incapaz de controlar su anhelo. Hizo la última llamada a Avery. Antes de poder despedirse como es debido, perdió la voz y dejó de respirar por completo. Silas murió arrepentido. Lo último que le dijo a Avery antes de morir seguía siendo ira. Mientras tanto, Avery colgó el teléfono sin darse cuenta. Lo olvidó rápidamente y fue a cenar con Jackson. Solo sabía que por fin tenía la oportunidad de cambiar el destino de Jackson. Pero ella nunca sabría que Silas cambió esta oportunidad por su propia vida. Fin. Stacy es una hermosa doctora nueva en el hospital. Todos los médicos llevan batas blancas. Pero ella es la única que es inconformista y usa su propio uniforme de JK. Incluso al entrar al quirófano. Tiene que arreglarse bien. La regañé. Esto es un quirófano. Debes usar ropa esterilizada. Ella hizo oídos sordos. Y al final, el paciente murió de una infección. Pero Stacy le tomó la mano a mi hermano y lloró. Fue claramente un error quirúrgico suyo. ¿Por qué dices que lo causé yo? Hasta mi prometido salió a declarar a su favor. No tiene nada que ver con Stacy. Fue una infección durante la operación de Lie. Al final, ni siquiera tuve oportunidad de defenderme. El familiar del paciente me apuñaló hasta la muerte en público. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que me preparaba para la operación. La puerta frente a mí se abrió. Y Stacy, con uniforme de JK, entró hermosamente. Esta escena tan familiar me hizo comprender que había renacido. Fue una operación importante, ya que el estado del paciente era grave y complejo. Los peces gordos de varios departamentos estaban allí. Desde Stacy, una becaria. Podría entrar. Debe tener un respaldo poderoso. En mi vida anterior. Entró con ese uniforme. Me quedé completamente atónito en ese momento. Incluso alguien sin sentido común debería saber que se debe usar ropa esterilizada al entrar al quirófano. Sin mencionar que Stacy se graduó de una buena facultad de medicina. Le ordené que se pusiera ropa esterilizada. Pero se tomó mis palabras como algo pasajero. Al final, el paciente en la mesa de operaciones falleció por una infección. Después de eso, lloró y me acusó ante mi hermano. Dijo que cometí un error durante la operación y que maté al paciente. Mi hermano realmente lo creyó. Hasta mi prometido testificó a favor de Stacy. Diciendo que todo era culpa mía. Así sin más. El familiar del paciente me apuñaló hasta la muerte. En esta nueva vida, no tuve tiempo para pensar demasiado. Di unos pasos grandes hacia adelante y le di una patada a Stacy. Stacy cayó al suelo. Su carita pura estaba llena de dolor. Me miró en shock Lea. Lea. ¿Estás loca? Esto es un quirófano. No es tu exposición de cómics. Sal de aquí. Cerré la puerta. Me desinfecté de nuevo. Y entré al quirófano. Sin esa estúpida de Stacy en esta vida. La operación transcurrió sin contratiempos. Se salvó la vida del paciente. Los demás médicos también estaban muy contentos. Salí con ellos mientras conversábamos. El familiar del paciente aún no había llegado. Pero una voz grave se oyó primero. Lea. Ven aquí. Me quité la máscara y me acerqué a Miles. ¿Qué pasa? La ira se reflejaba en el hermoso rostro de Miles. Y me preguntó con frialdad, ¿Stacy sigue en la cama del hospital por culpa de esa patada tuya? ¿Estás loca? ¿Por qué le pegaste tan fuerte a una jovencita? Ve y discúlpate con Stacy ahora mismo. Mientras decía eso,
Me agarró la muñeca y me arrastró hacia la sala. Al instante siguiente me zafé de su mano. Miles se giró y me miró con enojo. Lea, tú. Levanté la mano y le di una bofetada. Permitiste que tu interno entrara al quirófano con el uniforme de JK. Esto es irresponsable para el paciente y el hospital. Miles, creo que ya no quieres trabajar aquí. Discúlpate con el familiar del paciente de inmediato. Antes de que Miles pudiera reaccionar, el familiar del paciente se acercó con los demás peces gordos. Todos los peces gordos habían visto a Stacy con el uniforme de JK hace un momento. En mi vida anterior, estos peces gordos también dieron testimonio de mí. Sin embargo, esas 3 personas eran tan activas que conmovieron al familiar del paciente. Y me apuñalaron directamente hasta la muerte. Esta vez, al familiar del paciente le conmoví. ¿Qué pasa? ¿Quieres matar a mi hijo? Miles parecía nervioso. Los demás peces gordos también estaban muy insatisfechos. Miles. Ni siquiera puedes con tu propio becario. Y casi nos implicas. Nuestro hospital no es para ti. Miles se convirtió en blanco de críticas. Presa del pánico, recordó de repente una cosa. Lie. ¿Quieres arruinarme? Soy tu prometido. Así que aún recordaba que era mi prometido. Le dije con desdén. De ahora en adelante. No lo eres. Pero Miles pensó que hablaba por enojo. Y su expresión se volvió muy impaciente. ¿De verdad crees que estoy de humor para persuadirte ahora? Lie. No me gustan las mujeres que amenazan con romper a cada instante. Solo tenía una pregunta en mente. ¿Cómo pude enamorarme de una persona tan estúpida? Miles, te lo digo en serio por última vez. Estamos terminando. La impaciencia en el rostro de Miles se congeló al instante. Y por fin se dio cuenta de que hablaba en serio. ¿Dijiste eso? ¿No te arrepentirás? Suspiré. Ante la expresión de Miles, que iba mejorando poco a poco, dije con calma, lo que más lamento es haberme gustado de una porquería como tú. Lie. ¿De verdad crees que no te voy a tocar? ¿O crees que no voy a pegarle a una mujer? Una mirada peligrosa apareció en los ojos de Miles. Dio un paso adelante para acercarse a mí. Levanté la mano y le di una bofetada fuerte. Una bofetada. El sonido fue nítido y fuerte. Todos en el pasillo quedaron atónitos. Miles se puso rojo. Era evidente que quería contraatacar. Sonreí y levanté la barbilla. ¿Quieres pegarme? ¿Te atreves? Lie. Miles gruñó. Le di otra bofetada. La anterior fue por el hospital. Y esta es por el paciente. Miles. ¿Consientes que la persona bajo tu cuidado viole las normas del hospital y desprecie la ética médica? De ahora en adelante. Quedas suspendido de todo trabajo y te vas a casa a esperar el resultado. Miles abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí directamente. Por cierto. Será mejor que primero te disculpes con el familiar del paciente. Me hice a un lado para dejarle espacio a Laoyu, el familiar del paciente. Laoyu llevaba mucho tiempo esperando. Al ver esto dio unos pasos y se abalanzó sobre Miles, derribándolo al suelo de inmediato. Y luego se sentó sobre él y le dio una bofetada a diestro y siniestro. Casi matas a mi hijo. Te mataré. Te mataré. Asentí con satisfacción. Bueno. Su estado mental es exactamente el mismo que en su vida anterior. Esta persona me mató directamente en mi vida anterior. Miles es cirujano. No suele hacer mucho ejercicio. Aunque es más joven que Laoyu, no es rival para él. Después de un rato, Laoyu lo golpeó hasta dejarlo morado. Solo entonces se lo llevaron. Aún así, pateó hacia Miles. Si algo le pasa a mi hijo, no te dejaré escapar. Miles se levantó del suelo en un estado lamentable. Se secó la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Y me miró con odio, Lie. Le señalé la cara. Será mejor que te ocupes de tu ronda primero.
Pareces una cabeza de cerdo. Tú. Lo ignoré y pasé junto a él. Entonces pensé en algo y me di la vuelta para recordárselo. Yo. Por cierto. Trate de no agotar los recursos del hospital. Cuando llegué a la sala, Stacy estaba en la cama del hospital y se había puesto una bata. Al ver que era la única que entraba, no se molestó en actuar más. Me preguntó con ferocidad. ¿Por qué golpeaste a alguien? ¿Quién te abrió la sala VIP? Pregunté sin responder. Esta sala cuesta más de 10.000 yuanes al día. ¿Cuántos días has pagado? Justo cuando Stacy estaba a punto de hablar. De repente miró hacia atrás. Al segundo siguiente empezó a llorar y a sollozar. Como si hubiera sufrido un gran agravio. Lie. Tú también eres doctora. ¿Cómo puedes decir eso? Estoy herido. Así que, por supuesto, necesito hospitalización. Incluso si hay un paciente grave que no tiene dinero para hospitalizarse y la sala VIP está vacía. ¿No lo dejarás entrar? ¿Aún tienes algo de humanidad? TSK. Es muy elocuente. Domina el arte de la altivez. Miles se acercó y me preguntó con severidad, ¿le estás pidiendo a Stacy la hospitalización? La mandaste al hospital a patadas. ¿Y aún tienes el descaro de pedírsela? Asentí, de acuerdo. Pagaré la hospitalización. Miles se burló. Al menos tienes algo de humanidad. Stacy sollozó suavemente y volvió a preguntarle a Miles. ¿Cómo te lastimaste la cara? Miles se acercó a la cama. No te preocupes por mí. ¿Cómo está tu lesión? Déjame revisarla. Stacy me miró y dijo de mala gana, ¿es apropiado? Mi lesión está en el estómago. ¿Cómo puedes mirarme la barriga? Me puse nerviosa y me quedé paralizada. Que me la mire. Ya lo dejé. Ahora está soltero. Le recordé con una sonrisa y me volví para dirigir la sala. No me importa lo que hagan esas dos personas ahí dentro. Traje a la Liu aquí, señalé a Stacy en la cama del hospital y dije, es la médica interna que quería operar a tu hijo con el uniforme de la escuela secundaria. Apartaron a la Liu antes de que pudiera terminar de golpear a Miles. Y aún tenía mucha ira que desahogar. No le importaba si Stacy era hombre o mujer. Solo sabía que Stacy era la culpable de casi matar a su hijo. En un instante se transformó en un hombre feroz y se abalanzó sobre Stacy. Miles se acercó para detenerlo. Pero la Liu lo empujó. Se tambaleó hacia atrás y se golpeó contra la esquina del armario que tenía detrás. Gimió de dolor. Al segundo siguiente se oyó el grito de Stacy. La Liu la agarró del cuello y le dio una bofetada. Maldita mujer. Casi matas a mi hijo. ¿Lo sabes? Stacy gritó pidiendo ayuda. A Miles ya no le importaba su propia lesión. Se abalanzó sobre la Liu por detrás e intentó sacarlo a rastras. La Liu agarró con fuerza el cabello de Stacy. Cuando Miles la agredió, Stacy se cayó de la cama. Todavía llevaba puesta una minifalda JK. La Liu se enfureció aún más. Se giró y le dio un fuerte puñetazo a Miles en el pómulo. Miles se cubrió la cara de dolor. La Liu pateó a Stacy, estaba a punto de levantarse del suelo. Y le devolvió la patada. ¿Eres médico? No usas ropa quirúrgica. Vienes al hospital en minifalda para presumir. Te voy a dar una lección. Te daré una lección. La Liu está furiosa regañando. Stacy está llorando. Y la ira impotente de Miles. La escena fue muy caótica por un rato. Vi que Miles y Stacy ya habían sufrido bastante. Así que convencí a la Liu. Ya basta. Si sigues golpeándolos, te van a demandar. Miles estaba sentado en el suelo, abrazando a Stacy con fuerza. La Liu le escupió a Miles. Maldito seas. La cara de Miles. Que era tan negro como el fondo de una olla, como la cabeza de un cerdo. Dijo, llamen a la policía. Quiero llamar a la policía. Antes de que pudiera hablar, la Liu se puso agresiva otra vez. ¿Aún quieres llamar a la policía? Vamos.
Llama a la policía ya. Sacó su teléfono para grabar un vídeo. Son estos dos sinvergüenzas los que casi matan a mi hijo. Son médicos. Esta mujer no llevaba ropa quirúrgica cuando lo operó. Se exhibía con una falda corta y entró al quirófano. No. Stasi se cubrió la cara. Miles. Date prisa y coge su teléfono. Miles soltó a Stasi rápidamente y estaba a punto de levantarse para coger el teléfono de Laliu. Pero Laliu me lo impidió. Este grave problema médico debía terminar. Di un paso al frente para persuadir a Laliu. No te preocupes. En nuestro hospital seguro te daremos una explicación. Laliu me lo agradeció mucho, Héctor. Salvaste a mi hijo. Eres un gran benefactor de nuestra familia. No te preocupes. Nunca dejaré que te involucren. Al menos dijo algo sensato. Y olvidaré que me apuñaló hasta la muerte en mi vida anterior. Los verdaderos culpables son Stasi y Miles. Por supuesto. Y también está mi hermano biológico. No dejaré que ninguno de estos tres salga impune. Revisé el informe de lesiones de Stasi. Esa patada que le di no le causó ningún daño real. La enfermera Zhang dijo, solo me dolió un momento en ese momento. Ni siquiera se consideró un corte leve en la piel. Para ser honesto, Héctor. ¿Cuánta fuerza pudo tener esa patada? ¿De verdad era necesario que me atendieran? Asentí. Gracias. Luego tomé el informe de lesiones de Stasi y volví a su sala. Miles seguía consolando a Stasi. Cuando me vio regresar. Y como Uldli no estaba allí en ese momento, recuperó su valentía. ¿Cómo te atreves a volver? Me divertía su furia, pero su impotencia. Si antes tuviste esa agallas frente a Uldli, ¿cómo pudiste no proteger a la mujer que amas? Stasi. ¿Quién sigue llorando en la cama? Se detuvo al oír esto. ¿De qué estás hablando tonterías? Miles y yo somos inocentes. Le tiré el informe de lesiones en la cara. Estás perfectamente bien. Deja de fingir. Salgan de esta sala. No desperdicien los recursos del hospital. Stasi estaba llorando de verdad. Con lágrimas corriendo por mi rostro. Estoy en este estado. ¿Y todavía dices que estoy bien? De hecho, estaba bastante malherida. Casi tan malo como Miles. Ambos parecían cabezas de cerdo. Sonreí. Yo no causé esto. Entonces deberías pagar la cuenta. ¿Qué son 12? 0 yuanes al día. Miles estaba furioso. Lie. Te estás pasando. Le tendí la mano. Entonces pagas por ella. Miles. TSK. Ni siquiera puedes permitirte 12. 0 yuanes al día. Y ni siquiera puedes ganar una pelea. ¿Qué clase de héroe intentas ser? Eres un inútil. Miré a Stasi con compasión. Salté de la sartén. Pero tú te metiste de lleno. Qué patético. Si no pagas, sal rápido. Le recordé con una sonrisa y me di la vuelta para irme. Oldie fue muy comprensivo. Era un hombre recién enriquecido y tenía mucho dinero. Les dio a cada médico y enfermera del quirófano un gran sobre rojo. Naturalmente. Nadie lo aceptó. El viejo asintió. Entiendo. Entiendo. Luego llamó al Departamento Administrativo de Salud y dijo que estaba muy agradecido con los médicos y enfermeras que habían operado a su hijo. Enumeró sus nombres uno por uno y luego preguntó al personal correspondiente. ¿No aceptarían los sobres rojos? ¿Qué les daría en su lugar? El personal, como era de esperar, lo comprendió de inmediato y le dijo que enviar una pancarta de seda estaría bien. Naturalmente nuestro hospital también recibió elogios. Cuando mis padres se enteraron, se alegraron muchísimo. En cuanto regresé me elogiaron. Ya eres muy famoso. Incluso la gente del Departamento Administrativo de Salud sabe tu nombre. Esto es un cumplido. No es broma. ¿Verdad? Al ver las caras radiantes de mis padres, me dolieron los ojos.
Y casi rompo a llorar. Qué lindo volver a ver a mis padres. Justo cuando estaba a punto de abrazarlos, escuché una voz profunda y fría. Volverse famoso pisoteando a tus colegas. Lie. ¿Sabe bien el pan hecho con sangre humana? Miré hacia donde provenía la voz. Mi hermano Héctor bajó los escalones uno a uno. Su mirada fría era como un mosquito denso. Me envolvía con fuerza. Por fin nos volvimos a encontrar. Un odio creciente brotó en mi corazón. Pero en mi rostro puse una expresión confusa e inocente. Hermano. ¿Qué pan hecho con sangre humana? ¿De qué estás hablando? Los labios de Héctor se curvaron en un arco frío. Deja de fingir. Ya sé lo que pasó en el hospital. Se me acercó y me miró. No había rastro de afecto por mí en sus ojos profundos. Solo un frío resentimiento y un odio feroz. Has dejado a miles y postrados en camas de hospital. Aunque no lo hiciste con tus propias manos. Usaste a alguien más para hacer el trabajo sucio. Lie. No mereces ser doctor. No mereces ser mi hermana. Y no mereces ser mamá y papá. Basta. Mi padre interrumpió las palabras de Héctor con voz grave. Lo miró con extrañeza. No te corresponde a ti decidir si Lie merece ser mi hija. Ya sé lo que pasó en el hospital. Lie hizo lo correcto. Si no fuera por ella, todo el hospital se habría visto implicado. E incluso tu trabajo habría estado en juego. En lugar de agradecerle a tu hermana, usas palabras tan crueles para describir a tu propia hermana. Héctor. ¿Cómo es que ahora no puedes distinguir el bien del mal? Mi madre tampoco entendía a Héctor. Esa médica interna llamada Stasi no llevaba bata esterilizada al entrar al quirófano. ¿Acaso un médico debería hacer eso? Si el paciente fallecía en la mesa de operaciones por una infección. Ni hablemos del sí. Si no fuera por tu hermana, que la sacó. Con todas esas bacterias encima. El paciente realmente habría muerto en la mesa de operaciones. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Porque lo que decía mi madre era cierto. En la vida anterior, Little Yu murió en la mesa de operaciones. Y a mí también me apuñaló la vieja Lie con un cuchillo. Todo esto fue gracias a Stasi. Y también a Héctor y Miles. En esta nueva vida. Héctor sigue igual. Cree de verdad que estoy equivocado. Aunque sea mi propio hermano. Le haré la vida imposible por ser tan incapaz de distinguir el bien del mal. Héctor sostuvo mi mirada. Y con naturalidad. Vio el odio en mis ojos. ¿Qué clase de mirada es esa?, dijo bruscamente. Volteó la cabeza para mirar a nuestros padres. Mamá y papá. Ustedes también lo han visto. La han consentido mucho. Ahora ni siquiera me respeta como hermano. ¿Aún recuerdas que eres su hermano? Lie es tu hermana. Y te pones del lado de los forasteros y hablas así de ella. ¿De verdad te estás volviendo en contra de tu propia familia? Creo que no mereces ser el hermano de Lie. Mi padre estaba muy enojado. No solo por Héctor. También por Miles y Stasi. Héctor miró a Lie, decepcionada por mi padre, y asintió. Bien, creo que te mereces mi consejo. Ya no me importará. La seguiré malcriando así. No me culpes si se mete en problemas en el futuro. Con estas palabras, Héctor se alejó. Mi padre resopló. ¡Qué imbécil! ¿De verdad se está enfadando? ¿Por qué demonios está tan enojado? Mi madre también estaba muy decepcionada. ¿Qué le pasa a este Héctor? Antes no era así. Dijo mi padre, irritado. ¿Qué más podría pasar? Entonces me preguntó, ¿tu hermano está enamorado de ese médico interno? Negué con la cabeza. No estoy muy seguro. Debió de haberlo hecho. Mi padre señaló la puerta. La figura de Héctor ya había desaparecido. Con su actitud, ¿cómo puedo confiar en él para que dirija el hospital? Una mujer puede hacerle perder la razón. Si realmente le entregan el hospital. Algo grande pasará tarde o temprano. Mi madre frunció el ceño.
Lie. ¿Han despedido a ese médico interno? ¿Y qué hace Miles metiéndome en esto? Entonces recordé. Mamá y papá. Ya rompí con Miles. Rompan. Guarida. Dijo mi padre enojado. Lo juzgué mal. Además, no distingue el bien del mal. De acuerdo. No te enojes. Lie ya se encargó. Mi madre lo tranquilizó. De ahora en adelante el hospital pasará a manos de Lie. Después de decir esto, mi padre se dio la vuelta y subió las escaleras con las manos a la espalda. Mi madre lo vio subir hasta que ya no oyó sus pasos. Entonces volvió a hablar. Tu padre está muy enojado esta vez. Por suerte cumplió su promesa y suspiró. Actuaste bien y salvaste el hospital a tiempo. Acabas de oír lo que dijo tu padre. Tu hermano está así ahora. Y no sé si podrá cambiar en el futuro. Por si acaso. En ese momento mi madre suspiró. Su expresión estaba llena de decepción e impotencia. Esto no es broma. Lie. Tienes que tener más cuidado. No sigas el ejemplo de tu hermano. Asentí. Lo sé, lo sé. Mamá. No os decepcionaré ni a ti ni a papá. En esta vida. El hospital debe ser mío. Héctor se quedará sin nada. Al día siguiente. Tan pronto como llegué al hospital. Salí. Una enfermera que se llevaba bien conmigo me mostró un vídeo. En el vídeo, Stasi llevaba una bata blanca y se disculpaba con cada departamento, uno por uno. Lo siento. Esta vez fue mi culpa. Aunque hay libertad para vestirse. Esto es un hospital. Como médico. Debo cumplir con las normas del hospital. Olvidé ponerme una bata estéril esa vez. Casi implicé a todo el hospital y a todos ustedes. Me disculpé con todos. Usó las mismas palabras para cada departamento. Por fin, cumplí mi deseo. Fue a disculparse con el viejo Leo. En cuanto vio a Stasi, se enojó. Tenía ganas de matarla a puñaladas. ¿Cómo podría una simple disculpa compensarlo? Casi matas a mi hijo. ¿Basta con un simple lo siento? ¿Cómo gestionan las cosas en su hospital? Miles entró corriendo y protegió a Stasi tras él. El paciente ya está bien. Esto también es mérito de nuestro hospital. Si siguen haciendo semejante escándalo. ¿Quieres arruinar todo el hospital? Olvídate de nosotros dos. ¿También quieres arruinar a quienes hicieron todo lo posible por salvar a tu hijo en el quirófano en ese momento? El viejo Leo se quedó sin palabras. Ahí terminó el vídeo. Sally guardó el teléfono y puso los ojos en blanco. Me quedé sin palabras. Incluso aprendió a chantajear moralmente a la familia del paciente. ¿Qué pasa en tu familia? ¿Cómo pueden mantener a esos médicos en el hospital? ¿Por qué no los han despedido? ¿Adivinan por qué? Fruncí los labios. Estaba molesta. Sally lo entendió. Tu hermano. Antes me caía bien. Pero, ¿cómo puede ser así? ¿Se lo has contado a tus padres? Aunque sea tu hermano. Tengo que decirlo si sigue dirigiendo el hospital. Algo saldrá mal tarde o temprano. De repente hubo un alboroto afuera. Se abrió la puerta de mi oficina. Y el viejo Leo metió a Miles a rastras. Stasi los perseguía. Todavía parece una mujer débil e indefensa llorando. Déjalo ir. Déjalo ir. El viejo Leo arrastró a Miles delante de mí. Héctor. Lo sé todo. Este hospital es de tu familia. Salvaste a mi hijo. Y no causaré problemas que arruinen el hospital de tu familia. Pero tienes que darme una explicación hoy. ¿Cómo vas a lidiar con estas dos personas? Miles se burló. Aunque el hospital es propiedad de su familia. No es su decisión. Es su decisión. ¿De qué sirve preguntarle? El viejo Leo guardó silencio un momento. Finalmente, tras haberme convencido, suspiró y asintió. De acuerdo.
Por el amor de Héctor, debes pelear. ¿Puedo dejarlo pasar? Creo que el viejo Leo debió haberme malinterpretado. Pensó que no me valoraban en mi familia y que preferíamos a los hijos sobre las hijas. No esperaba que quien me apuñaló hasta la muerte en mi vida anterior pensara así de mí en esta. Aunque no le estoy agradecido al viejo Leo, ya que él lo dijo. Aprovecharé la oportunidad. De acuerdo. Si quieren quedarse en el hospital. Entonces arrodíllate ante el viejo Leo y pídele perdón. Miles no lo podía creer. ¿Qué dijiste? Lie. ¿Quieres que me arrodille ante alguien? Imposible. Y luego salir. Es imposible que se quede de pie en el hospital. Aunque se arrodille, no lo dejaré mucho tiempo en el hospital. Dejar a una persona así es una irresponsabilidad con los pacientes. Ese maldito Héctor. Por Stacy. Incluso protegió a Miles. ¿A cuántos pacientes quiere matar antes de quedar satisfecho? Stacy sollozó y salió de detrás de Miles. Las rodillas de Anand son tan valiosas como el oro. Soy una mujer. Así que déjame arrodillarme. Tenía lágrimas en todo el rostro. Y me miró con lástima. Si esto es lo que se necesita para satisfacerte. ¿Acaso sabe lo que dice? ¿Las rodillas de un hombre son tan valiosas como el oro? Entonces los hombres ya no tienen que trabajar. Porque hay oro bajo sus rodillas. Stacy hizo un gesto como si estuviera a punto de arrodillarse. Miles, con la vista rápida, la agarró del brazo. No puedes arrodillarte. Stacy. Está usando su poder para oprimir a la gente. Aunque te arrodilles. Ella no te dejará ir. A Stacy se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no puedo dejar que pierdas tu trabajo. Has trabajado muy duro para llegar a donde estás hoy. Los pacientes son tu vida. Y aún necesitas seguir tratando y salvando vidas. Mientras te permita seguir curando y salvando gente. ¿Qué más da si me arrodillo? Miles le tomó la mano a Stacy con cariño. Stacy. Recuerdo todo lo bueno que has hecho por mí. Así que definitivamente no puedo dejar que te arrodilles. Mis rodillas son tan valiosas como el oro. Y los tuyos no son menos preciosos. Miré al cielo sin palabras. Contaré hasta 3. Si no te arrodillas, sal del hospital. 3. Abun. 2. Stacy se derrumbó y gritó. ¿Me preguntas? ¿Por qué nos tratas así? Miles abrazó a Stacy. Lie. Stacy es diferente a ti. Es una mujer delicada. Terminó la cuenta regresiva. Y sonreí levemente. Está bien. Tú también. Por favor, vete. Mi papá me dijo anoche que de ahora en adelante. El hospital. Con un golpe sordo, Miles se arrodilló. Sacó el cuello y me preguntó, ¿estás satisfecho ahora? Qué lástima. No hay espejo en mi oficina. Miles no puede ver lo cobarde y patético que se ve ahora. Quizás todavía se cree guapo. ¿Por qué me miras? Inclínate ante Lao Yu y pídele perdón. La cara de Miles se puso roja. Tú. Parpadeé inocentemente. ¿Ya no quieres quedarte en el hospital? Miles apretó los dientes. Bien. Me inclinaré. Puso las manos en el suelo y se inclinó 3 veces ante Lao Yu. Van. Se inclinó sin decir palabra cada vez. Sí sé, di algo. ¿Estás muda? Stacy no lo soportó más. Lie. Miles es un hombre. ¿Cómo puedes humillarlo así? Miré a Stacy con inocencia. Todo es por tu culpa. Si no hubieras insistido en usar un uniforme de JK en el quirófano y casi mataras al paciente. ¿Por qué tendría que arrodillarse ante los demás? Tú. Stacy se quedó sin palabras. Bajó la cabeza y empezó a llorar de nuevo con un sonido de gugu. No intimides a Stacy. Miles rugió furioso. Si tienes algo contra nosotros. Ven a por mí. Miré a Miles, estaba arrodillado en el suelo.
Date prisa y discúlpate con él. Miles. Respiró hondo y a regañadientes, le dijo unas palabras a Lao Yu. Lo siento. Señor Liu. Es mi culpa. Por favor, perdóneme. Lao Yu había desahogado su ira. Pero seguía sin mostrarle ninguna amabilidad a Miles, sin decírtelo. Si no fuera por Héctor. No te soltaría. Stacy seguía llorando allí. Es tu turno. De repente Lao Yu señaló a Stacy. La asustó tanto que dejó de llorar de golpe. Lao Yu tampoco tuvo piedad de Stacy. Maldijo y me instó, llorando. ¿Llorando? ¿Por qué demonios lloras? Date prisa, arrodíllate y discúlpate conmigo. Miles apretó los puños y no dejaba de recordarle, señor Liu, después de todo, Stacy es mujer. Por favor, muestra algo de respeto. Disculparse por hacer algo mal es lo correcto. ¿Qué importa si es hombre o mujer? Simplemente arrodíllate ahí con sinceridad. ¿Por qué te entrometes? Miles. Tengo que decirlo. Lao Yu está genial ahora mismo. Bien. Me arrodillaré. Stacy también se arrodilló frente a Lao Yu. Señor Liu. Lo siento. Por favor, perdóneme. Lao Yu señaló la nariz de Stacy. Si te veo con falda corta y presumiendo en el hospital otra vez, te mataré. Miles se levantó y ayudó a Stacy a levantarse. Stacy. Vamos. Rodeó a Stacy con el brazo y salió. Nos dejó a Lao Yu y a mí con la espalda fría y altiva. Lao Yu estaba tan enojado que maldijo. ¿Qué demonios finges ser? Si tuvieras agallas. No deberías haberte arrodillado ahora. Ahora te haces el duro. ¿Por qué no fuiste tan duro cuando te comportabas como un cobarde? ¿Acaso eres un hombre? No hay ni una pizca de oro bajo tus rodillas. Vete al infierno. Miles atrás se puso rígido. Y no se atrevió a mirar atrás. Simplemente tomó a Stacy y se fue. Lao Yu señaló la puerta. Héctor. Si una persona así sigue hospitalizada, no me culpes por ser tan directo. Tarde o temprano. Los meterá en problemas. Miré a la puerta en silencio y no dije nada. No se quedarán mucho tiempo en el hospital. No solo Miles y Stacy. También Héctor. Mis padres fueron a una reunión en otra ciudad otra vez. Esta mañana me dijeron que me dejaban el hospital. Si había algo que no pudiera controlar. Debería llamarlos. Héctor protegió a Miles y a Stacy. Debería haber llamado a mis padres inmediatamente. Pero si no arma un escándalo y es demasiado fácil de resolver, no será un golpe fatal para Héctor. Es diferente a Miles y Stacy. Es el hijo biológico de mis padres. Aunque estén decepcionados, no lo abandonarán. Bueno, esperemos un poco más. Al mediodía. Sally trajo 2 raciones de comida a mi oficina. Mientras se masajeaba los hombros y la cintura, me mostró el vídeo que grabó a escondidas. En el vídeo, tararea un vídeo. Miles arrodillado en el suelo con el cuello erguido parecía aún más gracioso que cuando lo vi en persona. Sally puso los ojos en blanco y se quejó. Vamos. Ya se arrodilló. ¿Por qué sigue siendo duro? Esa Stacy también es estúpida. Dijo que las rodillas de un hombre son tan valiosas como el oro. Y como es mujer, se arrodillará. Nos está avergonzando mucho a las mujeres. Casi escupo la comida y cerré su teléfono. Deja de mirarla por ahora. Comamos. Envíame el vídeo más tarde. Y la estupidez no distingue entre hombres y mujeres. Tan pronto como terminé de hablar, llamaron a la puerta. Al segundo siguiente, la puerta de la oficina se abrió. Y el padre de Miles entró con una sonrisa. Miles corrió por detrás y lo agarró del brazo para sacarlo. Papá. Sal. Cállate. El padre de Miles le dio una bofetada. Apartó la mano y le dio una palmada en la nuca. Date prisa y discúlpate con Lie. Miles me señaló, papá. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que me disculpe con ella? Se lo merece.
Sally dejó los palillos de golpe y se acercó. Miles. ¿Qué demonios finges ser? Sin Lie. ¿Quién demonios eres? ¿Cuántas cirugías has realizado sola? Es tan difícil para ti hacer una cirugía sola. Y al final, es Lie quien tiene que limpiar tu desastre. Cuenta cuántas veces Lie lo ha limpiado por ti. Si no fuera por Lie, habrías ido a la cárcel hace mucho. ¿Qué demonios finges ser todavía? No hay nada de vergonzoso en depender de una mujer. Pero no muerdas la mano que te da de comer. Tu papá tiene razón. Date prisa y discúlpate con Lie. Miles se puso rojo por la reprimenda de Sally. Tú. Caminé y tiré de Sally detrás de mí a tiempo. Ni siquiera miré a Miles, pero le dije a su padre, ya rompí con Miles. Miles apretó los dientes. Cuando me oyó decir esto, dijo fríamente, es cierto. Ya rompí con ella. Bofetada. El padre de Miles levantó la mano y volvió a abofetearlo. Esta vez. Le cayó en la cara a Miles. Te dije que te disculparas con Lie. Papá. ¿Cómo pudiste golpearme delante de ella? Sally se burló. Hasta tu padre sabe esta verdad. Pero tú no. Solo eres un hombre fénix que solo puede llegar donde está hoy confiando en una mujer. ¿De qué sirve ser tan terco? Solo arrodíllate cuando debas. La mano de Miles que señalaba a Sally temblaba, Lie. ¿Vas a dejar que me regañe así? Me encogí de hombros. No puedo evitarlo. No puedo impedir que diga la verdad. ¿Verdad? Miles apretó los dientes y asintió, de acuerdo. Lie. Solo espera. Te mostraré mi fuerza. Pronunció palabras duras, se dio la vuelta y salió. Miles. Tú. El padre de Miles parecía haber envejecido mucho. Esta cosa ingrata. Lie. Por mi bien. Dale una oportunidad a Miles. Tío. Has criado mal a este hijo. Le recordé, si tienes los medios, tú y tu tía deberían tener otro hijo. El padre de Miles. La forma en que Miles demostró que no era un hombre fénix y que tenía fuerza propia fue sometiéndose a una cirugía que nunca antes había completado con éxito. Y la programó para cuando yo estaba de vacaciones. Por suerte, Sally me llamó cuando iba corriendo al hospital. La cirugía ya estaba a mitad de camino. Efectivamente. Algo salió mal. La puerta del quirófano se abrió. Y la enfermera salió corriendo presa del pánico. Glóbulos rojos. Date prisa. Glóbulos rojos. No era momento de buscar culpables. Me puse inmediatamente una bata quirúrgica. Me desinfecté. Y entré al quirófano. Resultó que no solo estaba Miles. Pero Stasi también estaba allí. Estas dos personas olvidaron el dolor aunque las heridas en sus rostros aún no habían sanado. Simplemente estaban cortejando a la muerte. Stasi soltó un grito. No sirve de nada. El paciente se está muriendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miles. ¿No dijiste que podías? ¿De verdad tienes la confianza? Cállate, rugió Miles furioso. ¿No ves que estoy operando? A Stasi se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. ¿Por qué me gritas? Solo estoy preocupada. Me acerqué rápidamente. Primero revisé el estado del paciente. Y luego le quité el bisturí a Miles. Quítate del camino. Tras más de 3 horas de rescate, el paciente finalmente fue rescatado. No tuve tiempo de relajarme y salí rápidamente del quirófano. Miles y Stasi estaban fuera del quirófano. Esta vez, dejaron escapar un fuerte suspiro. Ambos sabían que estaban asustados y les preocupaba que la familia del paciente los responsabilizara si algo le sucedía. Me acerqué a Miles y sin decir palabra, le di una bofetada. ¿Quién te permitió hacerte cargo de esta cirugía en privado? Lo sabrías si no hubiera venido corriendo hoy. ¿Habrías matado al paciente? Miles seguía discutiendo. Y los médicos y enfermeras que estaban en el quirófano acababan de salir.
Otras personas del hospital también se acercaron para acusar a Miles. No está cualificado para esta cirugía. ¿Quién le dio permiso?, pregunté. A la vista de la familia del paciente. Miles no pudo decir ni una palabra. Miré a la familia del paciente y llamé a la policía. Miles entró en pánico. Lie. ¿Quieres arruinarme? Stasi reaccionó rápido. Lie. Estás yendo demasiado lejos. La cirugía de Miles casi fue un éxito. Te metiste a medias para llevarte el mérito. ¿Cómo te atreves a llamar a la policía? Miles también reaccionó y se jugó el cuello. Sí. Levanté la mano y le di una bofetada a Stasi. Cállate. Son ustedes dos quienes casi nos involucran también. El segundo asistente de Miles lo señaló. No estás cualificado para esta cirugía. Casi matas al paciente. Miles aún quería decir algo. Pero la familia del paciente ya había llamado a la policía. Pronto llegó la policía. Tras investigar, Miles no estaba realmente cualificado para realizar esta cirugía. Pero la familia del paciente no demandó a Miles. En cambio, optó por llegar a un acuerdo privado, siempre y cuando Miles estuviera dispuesto a pagar una indemnización de 2 millones de yuanes. ¿2 millones de yuanes?, exclamó Miles. ¿De dónde saco tanto dinero? Entonces puedes esperar a ir a la cárcel. La familia del paciente dijo simple y firmemente. Miles no tuvo margen de negociación. Al final, Miles decidió pagar la compensación. Nuestro hospital también despidió a Miles y emitió un aviso dentro del sector. De ahora en adelante ningún otro hospital contratará a Miles. A menos que abra un hospital él mismo. Pero entonces ningún paciente se atrevería a ir al hospital que él abra. Miles gastó todos los ahorros de su familia. Pero solo logró reunir 500 yuanes. Realmente no pudo reunir los 1,5 millones restantes. Sally dijo, ¿ves que Miles vendrá a hacer las paces contigo y te pedirá que pagues esos 1,5 millones de yuanes? No soy tonta. ¿Cómo iba a darle el dinero? Unos días después. Me enteré de que Miles había conseguido reunir 2 millones de yuanes y se los había pagado a la otra parte. Seguía perplejo. ¿Cómo era posible? ¿De dónde había sacado tanto dinero? Justo entonces. Mi padre llamó. Lie. Olza me llamó hace un momento y me preguntó cuándo le daría el dinero para ese equipo. Le di 1,5 millones de yuanes a tu hermano. No. ¿Por qué no ha pagado todavía? Lo he estado llamando, pero no ha contestado. ¿Está en el hospital? Tu hermano podría haber usado ese dinero. Aunque se lo pidas ahora, no puede dártelo. Este cabrón. Está bien. Le daré el dinero a Olzu primero. Mi padre dijo enojado y colgó el teléfono. Acabo de enterarme de dónde sacó Miles esos 1,5 millones de yuanes. Héctor es genial. Por Stasi. Estaba dispuesto a gastar tanto dinero en su rival amoroso. ¿Cómo lo logró? Contraté a un detective privado para que investigara. Y pronto conseguí un terreno. Y les conté a mis padres todo sobre Héctor malversando fondos públicos para Stasi. Después de escuchar esto, mis padres estaban aún más decepcionados con Héctor. Lo llamaron. Y finalmente consiguieron a Turo. Más de 2 horas después, Héctor regresó. Mi padre preguntó con voz solemne, ¿usaste esos 1,5 millones de yuanes? Héctor me miró. Para su crédito. Lo admitió. Sí, Lo usé. Mi padre se enfureció muchísimo, tomó la base de la mesa y se la lanzó a Héctor. Héctor la esquivó a un lado. Son solo 1,5 millones de yuanes. Lo usé. ¿Y qué? Papá. Todo el hospital será mío en el futuro. Acabo de gastar 1,5 millones de yuanes. El hospital no es tuyo. Toda la familia Li ya no es tuya. Desde que te atreviste a malversar fondos públicos, ¿cómo puedo seguir confiándote el hospital y a la familia Lilla? Mi madre se adelantó llorando. Héctor. ¿Cómo llegaste a esto? Fuera.
Mi padre estaba tan furioso que le ardía el pecho con violencia. Sal de aquí. Yo no. No tengo un hijo como tú. Mi madre seguía persuadiéndolo. Héctor. Discúlpate con tu padre. Rompe con esa mujer. Y dile a tu padre que no te atreverás a volver a hacerlo. Héctor apartó a mi madre. No romperé con Stasi. Nunca romperé con ella. No quiero nada de la familia Lilla. Puedo darle felicidad a Stasi yo solo. Después de decir eso, levantó el dedo y me señaló. No creas que no sé que estás detrás de todo esto, Lilla. Ya verás. Me soltó, se dio la vuelta y se alejó. Mi padre lo persiguió. ¿Cómo te atreves a amenazar a tu hermana? ¿Qué tiene esto que ver con tu hermana? Rápidamente fui a calmar a mi padre. Papá. Cálmate y tómatelo con calma. Este Héctor no me decepcionó en absoluto. Héctor huyó de casa y fue a buscar a Stasi. A Stasi también la despidieron del hospital. Igual que a Miles. Fue denunciada públicamente en el sector. No encontraba trabajo y se quedaba en casa. El detective privado que contraté la había estado siguiendo durante los últimos días. Y ella y Héctor estaban oficialmente juntos. Los dos habían estado dulcemente enamorados estos días. Realmente tenían mucho coraje. Ahora, ¿qué hay de Miles? Pronto recibí un vídeo del detective privado que mostraba a Stasi y Miles reuniéndose en secreto. En cuanto se vieron, se abrazaron y empezaron a besarse. Miles apretó a Stasi contra el tronco del árbol y la besó con fuerza. Casi le deja los labios en carne viva antes de soltarla. Él jadeó y le preguntó, ¿cuándo vas a romper con Héctor? Stasi abrazó a Miles por el cuello. Mientras sepas que te quiero de verdad. Pero no puedo dejar a Héctor ahora. Acabo de recibir 1,5 millones de yuanes de él. Si rompo con él ahora, definitivamente no estará de acuerdo. Miles pidió disculpas. ¿Sabes cómo se puede traducir como molesto o angustiado? Me siento cuando pienso en mi amada con él. Ni siquiera puedo dormir por las noches. Stasi hizo un puchero y en tono de imitación, dijo, entonces te lo compensaré como es debido. Entonces los dos empezaron a comportarse descaradamente en el bosque del parque. No pude soportarlo cuando vi esto y salí del vídeo. Siento como si tuviera un orzuelo en el ojo. Héctor empezó a perseguir a Stasi cuando estaba en la universidad. En los últimos años, todo el dinero que ganó se lo gastó en Stasi. Por lo demás, no habría sido incapaz de reunir 1,5 millones de yuanes y recurrió a la malversación de fondos públicos. Héctor no tenía ni un céntimo ahora. Después de vivir una vida contentándose con solo reír unos días con Stasi. Los dos ya no aguantaron más. Stasi había convencido a Héctor de que volviera a casa y admitiera su error. Pero Héctor era demasiado orgulloso para inclinarse ante mis padres. Así que a los dos se les ocurrió un plan astuto, ganar dinero con transmisiones en vivo. Para llamar la atención, me criticaron juntos en la sala de transmisión. Dijeron que era una niña rica y cruel que intimidaba a los pobres. Y que alguien como yo no merecía nacer en una familia de médicos. Mis padres estaban furiosos. Este maldito Héctor está a punto de morir. Dije con frialdad. Mamá y papá. Ahora no puedo evitar contraatacar. Mis padres ya no consideraban a Héctor su hijo. Así que me dejaron encargarme de este asunto. Publiqué directamente el vídeo grabado por el viejo Liu en el hospital. Las imágenes de vigilancia del pasillo del hospital. Y la industria se dio cuenta. De repente toda la atención que Héctor y Stasi habían atraído se volvió en su contra. Se convirtieron en un flirteo total en línea. No se puede decir que sea un flirteo en línea. Debería decirse que los jueces en línea estaban juzgando. No solo eso. Pero Miles también estaba implicado. Después de todo, Miles estaba involucrado en todos los líos que Stasi había cometido. Miles estaba muy enojado y buscó a Stasi para interrogarla. Stasi no sabía qué hacer y solo podía usar su Miles femenino. Miles cayó en la trampa otra vez. Justo cuando ambos se estaban mostrando cariñosamente apareció Héctor.
Naturalmente. Le avisé. Efectivamente. Héctor se llenó de ira al instante. Después de todo, había terminado sin nada y sufriendo acoso cibernético por culpa de Stasi. Corrió y los separó. Y le dio una bofetada a Stasi. Miles dio un paso al frente para protegerla. Héctor atacó sin discriminación y le dio una patada en la parte inferior del cuerpo. Miles cayó al suelo en el acto. Héctor se sentó sobre él y lo golpeó uno tras otro. Stasi gritó e intentó apartar a Héctor. Entonces Héctor se volvió hacia Miles, quien realmente amaba a Stasi. Aunque estaba casi incapacitado, no se olvidó de protegerla. Apretó los dientes y soportó el dolor. Tomó una piedra del costado. Y sin dudarlo, se lo estrelló en la cabeza a Héctor. Héctor murió. Miles fue detenido. Un año después, Miles fue condenado a muerte. No quedó convencido y quiso apelar. Pero la segunda instancia confirmó la sentencia original. En cuanto a Stasi, debido a este incidente, su popularidad se disparó y se convirtió en una celebridad de Internet. Pero pronto la banearon. ¿Sabes? Era médica. Con tan pocos recursos médicos, ¿cómo podía el país permitir que manchara la imagen de los médicos? Más tarde. Nunca volví a oír el nombre de Stasi. El día que ejecutaron a Miles, Sally y yo la vimos mientras estábamos de compras. En la carretera principal. Varias personas la inmovilizaron contra el suelo. Le estaban rasgando la ropa. Su cabello estaba agarrado con fuerza con una mano. Perra descarada. No dejaré que seduzcas a mi marido. Pronto Linauda Lasai. El esposo de la mujer también fue arrastrado por varios hombres fuertes y lo inmovilizaron contra el suelo junto con Stasi. Stasi forcejeó y gritó, protegiendo su ropa desesperadamente. Cuando levantó la vista, me vio a mí y a su cuerpo de repente. La gente a su alrededor aprovechó la oportunidad para arrancarle la ropa. Stasi seguía mirándome fijamente y de repente se echó a reír. Lie. ¿Te conformas con verme así? Antes de que pudiera terminar sus palabras, le di una bofetada. Aparté la vista y me fui con Sally. La siguiente vez que supe de Stasi fue cuando la enviaron a prisión por lesiones intencionales. Resultó que había sido amante. Pero no estaba satisfecha de que el hombre finalmente regresara con su familia. Su vídeo se difundió por internet, lo que le impidió encontrar trabajo. Así que decidió vengarse de ese hombre y lo atropelló. Lo dejé incapacitado. Le eché un vistazo rápido a la noticia. Dejé el teléfono. Y fui a hacer mis rondas en el hospital. Mis padres me cedieron el control del hospital. Solo sé que nunca volverá a haber gente como Stasi y Miles en el hospital. Y seguiré siendo médico. Atendiendo enfermos y salvando vidas.